Este es el Samsung Q70D, un modelo del 2024. Es un televisor LCD con alineación de píxeles vertical, lo cual indica que tiene panel UVA, cuenta con tecnología de retroiluminación LED Edge sin atenuación local y la tecnología de color sería Quantum Dots. En este caso analizo el tamaño de 55 pulgadas, es un modelo que tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Es un televisor de gama media, ese sería el precio actual que se consigue en la mayoría de tiendas aquí en Colombia, pero por supuesto el precio podría variar dependiendo de cada país. Dentro de la caja encuentras el cable de energía, el cual va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor, la guía de instalación, el manual de usuario, también encuentras por supuesto la tarjeta de garantía. También encuentras las 3 partes del pedestal central y sus respectivos tornillos, 4 en total. Por supuesto también se incluye el One Remote, el cual sería este, cuyo diseño es pequeño, ergonómico al agarre, cambia con respecto al modelo del año pasado en que tiene estas ranuras para un mejor agarre. Por supuesto se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. En cuanto a las entradas, este modelo tiene 2 puertos USB 2.0, tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencias de actualización variables y uno de ellos es compatible con canal de retorno de audio mejorado. Instalar el pedestal es realmente muy fácil. Primero colocas cada una de estas partes o pies respectivamente en el lado derecho o el lado izquierdo de acuerdo a como te he mostrado. Luego procedes a colocar los 2 tornillos por cada uno de estos pies. Cerciórate de que queden muy bien apretados. Y luego procedes a colocar esta parte que principalmente es para un resultado más estético. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 20 centímetros tanto en horizontal como en vertical. El peso total de este modelo contando el pedestal es de 16,9 kilogramos. Así los he visto desde uno de sus laterales, su estabilidad está bien, no está para nada mal. El grosor máximo total de este modelo con el pedestal es de 25,59 centímetros. Así los he visto desde su parte baja, el grosor máximo de este modelo sin el pedestal es de 2,57 centímetros y aquí en esta parte tiene un botón para funciones básicas para encendido, apagado y también tiene la palanca para activar o desactivar el micrófono para la función de manos libres. En cuanto al apartado Smart, simplemente quiero decirte que el sistema operativo es Tizen, propio de esta marca Samsung, no es Android. Ten en cuenta eso y lo menciono porque muchas personas aún no lo saben. Este modelo reconoce red Wi-Fi de 2,4 GHz y también de 5 GHz. También quiero decirte que en este apartado de términos y condiciones y aviso de privacidad, si aplicas los comandos mute o silencio, volumen arriba, canal arriba y de nuevo el botón de mute, va a aparecer este menú para que puedas cambiar el país de tu televisor Samsung en caso de que así lo requieras para instalar más aplicaciones, pero ten presente que muchas de ellas tal vez no funcionen en tu país porque necesitarás de una VPN del país en donde dicha aplicación sea realmente funcional. Este sería el diseño del menú principal de este sistema operativo Tizen. Hasta ahora funciona muy bien con una buena fluidez. Aquí encuentras además la tienda de aplicaciones, la cual es muy amplia, aunque no tan amplia como la Play Store de Google, pero suficiente para la gran mayoría de personas. Y aquí en esta lupa puedes buscar muchas cosas, incluyendo por supuesto aplicaciones que necesites, pero ten presente que si no te aparece aquí la aplicación, entonces no la podrás instalar. Por ejemplo, Crunchyroll es una aplicación que vas a encontrar dentro de esta tienda del sistema operativo Tizen de los televisores Samsung. Es una aplicación para ver contenido de anime, hasta ahora ha funcionado muy bien. Hace aproximadamente 4 meses ya está disponible de forma oficial en los televisores Samsung. Puedes iniciar sesión como lo hago yo escaneando el código QR para que todo sea mucho más fácil. Hasta ahora la aplicación ha funcionado muy bien, se puede cambiar el idioma o los subtítulos dependiendo de la disponibilidad de cada serie, se puede adelantar y retroceder sin problemas.
Vas a encontrar además la función Daily Plus para poder acceder a distintas funciones. También puedes acceder a lo que se conoce como modo ambiente para que en pantalla se representen cuadros o imágenes que tú quieras o algunas predeterminadas para que lo utilices como un cuadro decorativo en caso de que así lo requieras. La función de compartir pantalla y también la función Multiview están disponibles en este modelo. La puedes activar, por ejemplo, si tienes tu smartphone también de la marca Samsung desde este dispositivo, o desde el menú de accesos directos también puedes activar la función Multiview. Y hasta ahora realmente se ha comportado muy bien y puede ser realmente muy útil para algunas personas. El navegador de internet funciona bien, se le puede adaptar un teclado o un mouse, bien sea de forma inalámbrica o alámbrica, conectados a los puertos USB ubicados en la parte posterior de este modelo. Y la búsqueda por medio de comandos de voz se puede realizar si, por ejemplo, utilizas un motor de búsqueda, en este caso Google, y en algunas ocasiones se puede reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web, pero en otras a veces no se puede. En cuanto a la calidad gráfica, primero te muestro resultados en rango dinámico estándar. Quiero decirte que normalmente de fábrica en algunos modos de imagen como el modo imagen película y el Filmmaker Mode, la cantidad de brillo no viene a su máxima capacidad. En este caso he decidido incrementarlos en ambos modos de imagen, pero obviamente depende también de tus gustos. Ten presente que las cantidades de brillo varían mucho dependiendo de cada modo de imagen y también por supuesto dependiendo de los colores que haya en cada escena, por lo cual las medidas en cuanto a brillo siempre se realizan con un fondo blanco en pantalla a distintos porcentajes de ventana y utilizando el modo de imagen película. Es una recomendación hecha por expertos, pero obviamente el modo de imagen dinámico y el estándar pueden generar un poco más de brillo. Ahora te muestro resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Ten presente que ni este modelo ni algún otro televisor Samsung es compatible con Dolby Vision. Sí es compatible, como te muestro, con HDR10, con HLG y también con HDR10+. Todas las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan o se desactivan de forma automática si el televisor detecta que el contenido es compatible con alguno de esos tipos de tecnologías de alto rango dinámico. Es decir, que esas tecnologías no se pueden activar de forma manual. Quiero recordarte que la tecnología de color es Quantum Dots. El nivel de detalles junto a la buena precisión de colores y una relativa alta saturación de colores en este modelo, desde mi punto de vista, son muy buenas teniendo en cuenta que es un modelo de gama media. La capacidad de saturación de color que tiene este televisor, como te voy a mostrar, es realmente muy alta, lo cual se debe principalmente al hecho de que cuenta con tecnología de color Quantum Dots. Te muestro esto para que puedas percibir de lo que es capaz este modelo en esta área. No te estoy diciendo que incrementes sí o sí estos parámetros, mucho menos el potenciador de color, que si bien hace un muy buen trabajo potenciando el color, valga la redundancia, puede llegar a estropear la precisión de los colores, pero obviamente todo es cuestión de los gustos que tú tengas en cuanto a la saturación alta de color que quieras llegar a percibir con el parámetro color y o con el parámetro potenciador de color, como te estoy mostrando en este momento. Pero normalmente este parámetro potenciador de color yo recomiendo dejarlo apagado. Así pues, si eres amante de la marca Samsung y buscas un televisor de gama media con una cantidad de brillo buena en general y con una alta saturación de color, este modelo tal vez pueda llegar a ser una buena opción a tener en cuenta, aunque yo preferiría mejor un televisor de años pasados que tenga tecnología de retroiluminación mini LED o al menos un Full Array básico, que muy probablemente se pueda encontrar por un precio similar. O por supuesto, mejor aún, un TCL C755 o un Hisense U7N, los cuales se pueden encontrar por precios muy similares y tienen mejores especificaciones técnicas. Y es que lo medianamente negativo de este televisor es que su tecnología de retroiluminación no es la mejor, teniendo en cuenta el precio por el cual normalmente en la mayoría de países actualmente se puede conseguir.
El rendimiento en escenas oscuras no digo que sea malo, tiene tecnología de retroiluminación LED Edge y el hecho de que tenga panel UVA hacen que el rendimiento en esta área sea por lo menos muy decente, pero obviamente se puede notar efecto clouding o de nubosidad, el cual puede variar su intensidad dependiendo de cada escena, y especialmente la intensidad de este efecto incrementa cuando en la escena el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, como lo es este caso. El nivel de detalle desde mi punto de vista está bien, digamos que es más o menos regular, no digo que sea terrible, obviamente se puede mejorar un poco incrementando los valores de gama o de detalle de la sombra a costa de incrementar un poquito más la intensidad del efecto de nubosidad. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode, un contenido en rango dinámico estándar. El resultado en general está bien, el contenido que tiene baja resolución lo muestra de una forma buena sin tantas partes pixeladas, pero recuerda, como siempre he dicho, que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario. La uniformidad de colores grises de este modelo en general me parece buena, con poco efecto de pantalla sucia, y aunque los bordes de pantalla luzcan levemente sombreados, especialmente con este fondo gris, lo bueno es que cuando veas contenido con mucho color, ni el efecto de pantalla sucia ni los bordes sombreados desde mi punto de vista serán un problema. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla de este modelo es aceptable a pesar de que tiene panel UVA, puesto a que su cantidad de brillo no es tan baja. Pero por supuesto los ángulos de visión no serán buenos, lo cual se debe al hecho de que tiene panel UVA. No serán buenos ni en vertical ni en horizontal, pero principalmente en horizontal. Como ves, los colores pierden mucho volumen cuando el ángulo de visión es muy amplio, por ende no es el mejor televisor para ver contenido con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. El manejo del movimiento cuando veas escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos no es el mejor, pero es bueno en general. Lo que pasa es que aunque se puede reducir considerablemente el efecto de vibración de forma manual o automática, aún así se pueden percibir leves artefactos, es decir, leves deformidades en las formas o en los personajes de cada escena cuando hay mucho barrido de cámara o mucho movimiento rápido. El movimiento libre de LED no lo recomiendo porque puede generar mucho efecto flicker y oscurecer la imagen. Normalmente este parámetro de ajuste de claridad de imagen en automático sería lo más recomendado para una mejoría digital alta en cuanto a suavizar más la escena, aunque se perciban artefactos leves. Desde mi punto de vista no son molestos, pero el resultado como tal no es perfecto de este modelo. En cuanto al área gaming, debes saber por supuesto que primero debes activar el modo juego, bien sea de forma manual o bien sea colocarlo para que se active de forma automática cuando el televisor detecte un videojuego en curso. Cuando actives el modo juego, el cual también puedes mover hacia una parte más rápida para su acceso en este menú, entonces te vas acá al menú de tu consola, en este caso de la Xbox Series X, y vas a poder ver las resoluciones con las que es compatible este modelo junto con la consola. Recuerda que es compatible con los 120 Hz en 4K en todos sus 4 puertos HDMI 2.1. También es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y en este caso voy a colocar este parámetro para que esas tecnologías solamente se activen cuando haya un videojuego en curso. Recuerda que ningún televisor Samsung es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Además, para poder hacer aparecer la Game Bar en pantalla, el modo juego, como ya te he mostrado, sí o sí debe estar activado. Entonces procedes a oprimir por algunos segundos el botón de play y pause como te estoy mostrando y la Game Bar va a aparecer. Esta Game Bar tiene algunas funciones, como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla y modificar su ubicación en caso de que así lo requieras, lo cual tal vez sea útil para videojuegos de disparos en primera o tercera persona.
También puedes acceder al Motion Plus del juego, aunque en este caso no se pueden modificar porque prima la frecuencia de actualización variable que ya he activado desde el menú de la consola de videojuegos. También puedes acceder a funciones extra como por ejemplo el ecualizador de negro dinámico para mayor nivel de detalles en aquellas zonas donde así se requiera. También está la función de experto en imágenes de juegos. Aquí puedes modificar el HDR juego en básico o avanzado si quieres más brillo, pero si lo dejas en apagado, de esa forma vas a poder modificar los modos de imagen que ofrece la Game Bar. Y es que por supuesto lo más relevante desde mi punto de vista serían los modos de imagen, aunque en este caso el modo de imagen automático no existe porque este modelo no cuenta con inteligencia artificial como si la tienen modelos de gamas más altas como por ejemplo el QD OLED S90D, en donde el modo de imagen automático acomoda la imagen de forma automática, valga la redundancia, con inteligencia artificial de acuerdo a cada videojuego. Aún así, tener esta opción de poder escoger entre estos modos de imagen para que el cambio en cuanto a colores y brillo sea de forma automática me parece algo realmente muy útil, muy relevante. Los tiempos de input lag de este modelo, tanto en la teoría como por supuesto en la práctica, son realmente muy buenos, pero también para esto obviamente debes activar el modo juego. El resultado desde mi punto de vista es realmente óptimo y considero que cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con este televisor. Te recuerdo que este modelo en todos sus 4 puertos HDMI 2.1 tiene compatibilidad con los 120 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Estas tecnologías van a impedir que el molesto efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla se muestre. También es muy importante que sepas que el rendimiento con este tipo de videojuegos, que puedan llegar a tener muchas escenas con oscuridad y ocasionalmente movimientos rápidos, desde mi punto de vista es realmente muy bueno. Y aunque tenga panel VA, la cantidad de efecto ghosting es realmente muy mínima y desde mi punto de vista en muchas ocasiones ni siquiera se puede llegar a percibir, aunque tal vez si eres demasiado exigente o si estás acostumbrado a jugar en televisores con tecnología OLED o en monitores gamer con tecnologías gaming muy avanzadas, probablemente sí puedas notar esa diferencia y puedas llegar a percibir un poquito más de efecto ghosting, pero en general yo considero que ese efecto en este modelo no es algo molesto. Otro punto positivo de los modos de imagen que ofrece esta Game Bar es que en caso de que no te guste la colorimetría de los verdes en este tipo de videojuegos, puedes optar por el modo de imagen original o el modo de imagen deportes para que los colores verdes puedan lucir un poco más apaciguados o más naturales, y así la experiencia puede ser un poco más amena para algunas personas. Así pues, realmente el rendimiento gaming de este televisor con consolas de última generación como la PlayStation 5 o la Xbox Series X es realmente muy bueno. Muy probablemente cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con este televisor. Lamentablemente no he podido realizar las pruebas con una computadora. Y aunque este modelo no sea compatible con los 144 Hz como si lo son los modelos TCL S755 y Hisense U7N mencionados, considero que utilizándolo con consolas realmente no percibirás grandes diferencias, o de hecho considero que no percibirás diferencias. Más adelante compararé este Samsung Q70D con los modelos TCL y Hisense mencionados. Y el calentamiento en pantalla de este televisor luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, se encuentra dentro de un rango de temperatura normal en toda la pantalla excepto en la parte baja, porque recuerda que su tecnología de retroiluminación es LED Edge, por lo cual en esta parte siempre tiende a generar más calor en comparación al resto de la pantalla, y en la parte de atrás la cantidad de calor no es realmente tan alta. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de audio que tiene este Samsung Q70D de 55 pulgadas.
En la teoría la potencia es de 20 watts, que está bien, está dentro del rango promedio de esta gama media, aunque algunos de gama media de otras marcas suelen tener mayor potencia en cuanto a sonido, como por ejemplo los mencionados TCL C755 y Hisense U7N. Este Samsung Q70D en cuanto a audio no es la gran cosa, el rendimiento es por lo menos nítido, pero en cuanto a potencia de bajos y experiencia envolvente se queda muy corto y muy por debajo de los modelos TCL y Hisense mencionados. Sí o sí yo te recomendaría comprarle una barra de sonido, aunque sea de las más económicas. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de audio de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Así pues, teniendo en cuenta que este modelo tiene tres aspectos negativos, que son el sistema de audio, los ángulos de visión, lo cual es normal debido a que tiene panel UVA, y el rendimiento en escenas oscuras, que no es el mejor debido a que no cuenta con una tecnología de retroiluminación Full Array básica ni mucho menos en mini LED. ¿Qué crees tú? ¿Te conviene o no este modelo? Solamente diría que te conviene si eres amante de la marca Samsung. Si en tu país encuentras este televisor a un precio más o menos económico y si requieres de los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Por todo lo demás, obviamente hay más opciones en el mercado que son mejores, incluyendo por supuesto a los TCL y Hisense mencionados, o por ejemplo modelos Samsung de años pasados mini LED que se pueden conseguir muy probablemente a un precio muy similar de este Q70D, y en ese caso serían opciones muchísimo mejores. Por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este televisor, ¿lo comprarías sí o no y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees.